El podcast. Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Abril es el mes de la Tierra, un momento crucial para recordar acerca de la importancia de nuestros ecosistemas. Y aunque pocos lo imaginan, los cocodrilos juegan un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Para ampliar sobre este tema, en esta ocasión nos acompaña una científica que ha dedicado más de 20 años al estudio de estos animales. Ella es la doctora Miriam Venegas Anaya, quien es investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá, un centro universitario que se encuentra conmemorando su aniversario número 45. La doctora Miriam Venegas nos engalana en esta ocasión. Ella es pionera en el estudio de la genética y la evolución de los cocodrilos. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Venegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Usted es conocida en el mundo de la ciencia como la doctora Cocodrilo. Coméntenos un poco acerca de este apodo, de dónde surgió, le gusta, cómo surgió esta anécdota. Bueno, es algo muy curioso. Estaba muy joven, por allá cerca de los 90, y tuvimos una reunión del Grupo Mundial de Especialistas. Mis amigos los cubanos y John Tornajazur, unos personajes muy importantes dentro del Grupo Mundial de Especialistas, me empezaron a poner ese apodo y al principio me molesté, pero después todo el mundo me empezó a llamar así, y creo que en todas partes del mundo, y especialmente en el mundo de los cocodrilos, que somos más o menos 400, 600 investigadores y negociantes en pieles alrededor del mundo, me conocen con ese apodo, la doctora Cocodrilo. Y me ha servido mucho, porque si llamo a algún personaje muy importante de la política o de algún gobierno, de alguna organización internacional, si le digo Miriam Venegas, pero si digo la doctora Cocodrilo, inmediatamente me responden. Así que esto está bien, está bien. Qué curioso ese apodo, doctora Cocodrilo. Doctora, para empezar este podcast queremos conocer un poco más acerca de la persona detrás de la investigadora. Usted nació en Bogotá, Colombia, pero se siente panameña, tiene muchos años viviendo acá, ¿cierto? Sí, yo hace 36 años, en julio de 1990, llegué a este hermoso país. Llegué casada con panameño, lo conocí en Colombia, me casé en la Embajada de Panamá en Colombia, y vine a Panamá por 3 meses, pero tomé agua del Chagres y aquí me quedé y aquí me quedaré. He viajado mucho y salgo mucho del país, pero siempre regreso a lo que considero mi segunda patria. Tengo mi familia, tengo nieto aquí, entonces ya amo mucho este país. Perfecto. Doctora, antes de enamorarse de los cocodrilos, su camino académico la llevó a estudiar química, biología, medicina veterinaria. ¿Cómo quedó inmersa en el estudio de los cocodrilos específicamente? Yo crecí en una familia donde mi padre era orfebre, trabajaba con oro y plata, y siempre nos educó con una mentalidad de alquimistas, y la ciencia siempre me interesó. Pero también soy producto de la generación del desarrollo sostenible. Para los 80 empezó el auge del desarrollo sostenible y yo estaba estudiando medicina veterinaria. Y siempre hacía la pregunta que por qué producir una libra de carne o producir 1 litro de leche en el trópico si era más costoso que producirla en Holanda o producirla en Suiza. Mientras que en nuestro trópico habían plantas y animales que nosotros podíamos beneficiarnos de ellos, y en vez de destruir el bosque, de producir en el máximo, producir en el óptimo con la naturaleza. Y todas mis cuentas me daban que había más rendimiento económico cuando se hacía esto, y generábamos menos carga económica y ecológica a las generaciones futuras, en verdad, porque en todos los proyectos industriales donde envolvemos animales y plantas, tendemos a producir al óptimo, al máximo, no al óptimo, y siempre estamos peleando con la naturaleza. De hecho, yo llegué aquí a Panamá y
el uso de sustancias agropecuarias era de 1.7 en el país, y yo llegué a usar hasta 3 en la finca en la que yo trabajaba. Y de todas maneras la naturaleza siempre me ganó. Así que tengo muchas experiencias en el trópico en la que la filosofía realmente de producción bajo el sistema de desarrollo sostenible genera mucho más recursos económicos y sociales y ecológicos que lo que genera el sistema de producción tradicional. Claro. Doctora, usted mencionó algo que me ha llamado mucho la atención. Estamos continuamente peleando con la naturaleza. En los últimos años muchas personas están percibiendo que cada vez más percibimos a los cocodrilos más cerca de las comunidades, de los ríos urbanos, de las playas. Desde la ciencia, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, hay varias causas por lo que nosotros en este momento no solamente percibimos que hay mayor número de animales, sino que realmente los hay. Primero, los humanos nos hemos metido y transformado los hábitats naturales de los cocodrilos. Recordemos que en Panamá tenemos 2 especies, Crocodylus acutus o el cocodrilo aguja y el caimán o babilla. Estos 2 animales viven en ambientes acuáticos, pero acutus es más estuarino y marino. Entonces, cuando destruimos los manglares para hacer grandes complejos turísticos, bueno, estamos transformando el hábitat. Los Crocodylus acutus tienen la capacidad de colonizar hábitats antrópicos como piscinas, lagos en clubes de golf, marinas, especialmente en aquellos lugares donde los humanos los alimentan o botan desechos. Eso hace que los animales se acumulen en un solo lugar, porque no tienen otro espacio y les están aportando alimento. La otra cosa es que desde 1800 hubo un auge por la grasa y por la piel de los cocodrilos alrededor del mundo, alrededor de todo el cinturón tropical y subtropical, de manera que muchas de las poblaciones del orden Crocodilia fueron llevados casi al exterminio, a la desaparición completa. En Panamá, muchas de las poblaciones desaparecieron de los ámbitos naturales por la cacería ilegal. Pero a partir de los 70, finales de los 70, principios de los 80, tanto internacional como nacional se crearon leyes de protección de vida silvestre. Y se firmó el Tratado CITES, la Convención CITES, que protege las especies en peligro de extinción o la vida silvestre de flora y fauna que se comercializa. Entonces, ya no se podía cazar, ya no se pueden vender las pieles, solo que sean producto de granja, cría en cautiverio. Y la otra razón es que aquí en Panamá, en la zona canalera, cuando estaba el ejército de los Estados Unidos, cada cierto tiempo se hacía una cacería de control. Entonces creo que en el 86 fue la última vez y se sacaron 36,000 pieles del país. Entonces siempre se mantenían una población en un número que se pudiera controlar y que no tuviera problemas. Desde hace más de 30 años no hacemos ese tipo de actividades y tampoco se hace caza ilegal. Por supuesto que las poblaciones tienen que crecer, ¿no? Claro. A propósito de la protección de estas especies, doctora, usted está liderando un plan de gestión y administración del conflicto humano-cocodrilo en conjunto con el Ministerio de Ambiente. ¿Qué está revelando esta investigación sobre cómo convivimos con estos animales? Mire, hay varias cosas. Las personas, a medida que pasa el tiempo y más humanizamos la naturaleza, es decir, ponemos la tecnología antes que la misma naturaleza, nosotros transformamos el medio y lo que hacemos es crear mayores problemas. Una de las cosas es que, por ejemplo, se trae a Panamá barcos de alto calado con peces.
y se van a beneficiar en una planta. Los desechos se tiran al agua, a los ríos, a los mares, y pues obviamente que es comida gratis, los animales vienen y se acostumbran a comer. La otra razón es porque los cocodrilos se adaptan fácilmente a los entornos humanos y hemos creado granjas camaroneras y piscícolas. Y la segunda pérdida más grande en las camaroneras son los cocodrilos, porque ellos se meten. Entonces, la gente dejamos de leer la naturaleza. Generalmente somos los citadinos, somos la gente que hemos crecido en los lugares urbanos y periurbanos, los que hemos perdido esa capacidad de leer la naturaleza. Sin embargo, la cantidad de accidentes que ocurren con los cocodrilos son muy pocos y en el campo son muy pocos. Donde han ocurrido este tipo de accidentes es porque hay un pescador que está buceando y está en la misma actividad que un cocodrilo, porque los cocodrilos tienen su pupila vertical, es decir, que son cazadores nocturnos o en la penumbra. Y la gente se mete a las playas, a los ríos después de las 4 de la tarde cuando el sol ya está cayendo. Entonces entran en conflicto con los cocodrilos. Este proyecto fue ganador de la convocatoria del fideicomiso del Ministerio de Ambiente y solamente estamos haciendo una parte piloto que incluye toda la bahía de Panamá, desde Chimán hasta los manglares de Chame. Sin embargo, como les digo, los resultados hasta ahora han sido que es el ser humano el que más causamos los conflictos, porque estamos desarrollando actividades que ponen en peligro su propia existencia y la existencia de los cocodrilos. Sí es verdad que el número de cocodrilos y el tamaño de los cocodrilos ha aumentado. Sin embargo, los cocodrilos muy grandes, que son animales de más de 3 metros, son por lo general muy pocos y siempre son muy esquivos de los seres humanos. Si ustedes ven en Amador, solo tenemos 2 cocodrilos grandes, uno que es de 2 metros, que es el que cruza la calle en Amador, y él está cruzando la calle no para comerse a un pescador ni a nadie, él está cruzando la calle porque él es cazador de los mapaches. Ya lo hemos capturado, lo hemos visto a él, o no capturado, lo hemos visto comerse mapaches, lo hemos visto persiguiendo a los mapaches. El otro cocodrilo es un animal muy tímido. Cada vez que siente que los humanos están muy cerca, él tiende a huir. Claro, es un animal muy grande, ¿no? Él está acostumbrado a estar alrededor de los botes porque botan desperdicios y él va a buscar comida. Hay otros 3 animales que están en el mercado del marisco y van a la marina, que son animales, obviamente, está el mercado del marisco y ahí se botan desperdicios, llegan los pescadores, también botan desperdicios, y la gente ahora, para ver los cocodrilos, pues les lleva comida. Hay 3 o 4 animales también famosos en Paitilla, en la desembocadura del río Mataznillo. En Juan Díaz tenemos una situación complicada porque allí hay muchos adolescentes y prejuveniles de cocodrilo acutus que en 5 o 10 años van a ser un gran problema, pero por lo general son animales que tienden a huirle a los seres humanos. Entiendo. Doctora, es momento de hacer una pausa. Continuamos ahora en el siguiente espacio con el segmento Cine Científico. Ya pronto regresamos en Imagina TV, el podcast de la Tenacid. El podcast. Estamos de vuelta en Imagina TV, el podcast de la Tenacid, en esta ocasión con la doctora Miriam Venegas Anaya, la doctora cocodrilo. Doctora, los cocodrilos tienen aproximadamente más de 150 millones de años en la Tierra. Hablemos acerca de los cocodrilos, qué caracterizan a estas especies, qué familias existen en Panamá, dónde se encuentran. Aquí tenemos unas especies que nos están acompañando, nos puede mostrar también acerca de estos cocodrilos que nos acompañan. ¿Cuál es la diferencia? Claro, con mucho gusto. Les voy a mostrar
un ejemplar de las dos especies que tenemos en Panamá, el Crocodylus acutus, que es el que les digo que es estuarino, y el caimán crocodylus, que lo conocemos como caimán o babilla. Son animales muy pequeños. El aguja tiene 1 año, nació en enero, en abril del año pasado, y el caimán nació ahora en octubre. O sea que son bebés, se puede decir que Son bebés. ¿Qué caracterizan estos animales? Yo sé que para cada persona la especie puede ser un gato, un perro, un ave, una planta, puede ser su favorita, ¿no? Y la consideran lo más lindo del mundo. Yo cada vez que miro un cocodrilo veo un ser tan impresionantemente hermoso. Como usted decía, tenemos más o menos 150 millones de años en que surgió el ancestro común de los cocodrilos y los caimanes. Existen 3 familias. 3 familias. El Alligator mississippiensis y todos los caimanes, que es este pequeñito, son de esa familia. Ajá. Y Crocodilidae, que es todos los cocodrilos, 24 especies reconocidas en el mundo. En América tenemos este, que es el Crocodylus acutus, que tiene más, un rango de distribución más amplio, y nosotros en nuestros estudios genéticos, si no encontramos una especie nueva, por lo menos tenemos varias subespecies. Genéticamente los cocodrilos acutus del Caribe, de Cuba, República Dominicana, son mucho más cercanos al cocodrilo cubano, el crocodilo rombífer, que al cocodrilo nuestro, y sin embargo se consideran de la misma especie. Morfológica y genéticamente son animales que su estrategia evolutiva es mantener su forma y su genética estable. Uno ve un cocodrilo y pues sabe que es un cocodrilo, ¿no? Aunque por familias existen diferencias grandes. La otra familia es la Gavialidae, que es el Gavialis gangeticus de India. Ellos desde que nacen ya muerden. Tienen una capacidad de defenderse, aprenden muy rápido. Están hechos para sobrevivir en un medio acuático. Tienen Son una de las semiacuáticos. Son semiacuáticos, pasan gran parte de su tiempo en la orilla, en los lagos o en los ríos o en el mar. Cazan en tierra, pero los acutus son más pescadores que cazadores, en cambio los caimanes son más cazadores. Son animales muy interesantes porque, como les decía, están hechos para estar en el agua, ¿no? La mayoría de la gente me pregunta cuál es la diferencia entre un cocodrilo y un caimán. Bueno, si ustedes miran, espero los que nos están viendo lo logren, ven que un cocodrilo tiene los dientes de la mandíbula superior e inferior, se les ven las puntas, ¿sí? Cuando ellos cierran la boca, parecen un serrucho. Ajá. Pero Le ven si los ustedes dientes. observan un caimán, ustedes solamente ven las puntas de los dientes de arriba. Ajá. Porque los caimanes tienen un huequito en la mandíbula superior donde alojan las puntas de los dientes de la mandíbula inferior. Si ustedes miran las cabezas, ven que el caimán, la cabeza es más cortica, más chatica, tiene una arruga interocular. Ajá. Que los hace muy distintivos. La cabeza es más alta, si ustedes la pueden ver, ¿sí? La distancia entre el ojo y el piso de la boca es mayor que el de la aguja, porque estos son más cazadores que pescadores, pero el resto casi su estructura es la misma, ¿no? Un torpedo hecho para vivir y moverse en el agua con gran velocidad. Tienen
sus orificios nasales se cierran y abren a voluntad. También sus oídos se cierran y abren a voluntad. Tienen una membrana iniquitante o tercer párpado que les permite vivir en el agua y poder... Ellos pueden pescar y cazar en el agua, pero no pueden tragar. Y les voy a mostrar el piso de la boca. Vamos a dejar este aquí para poder manipular este otro. Está un poco tímido el cocodrilo. Ellos son muy rápidos, así que tenemos que tener bastante cuidado. Tienen lengua, dicen que no porque los perros se la comieron, no. Ellos la tienen pegada al piso de la boca. Ustedes ven al fondo una válvula. Esa válvula es ancestral y nos dice que son cocodrilos modernos. Esa válvula se cierra a presión negativa, entonces no permite que se ahoguen cuando están debajo del agua. La boca es muy sensible, tiene botones, aquí ustedes ven unos puntitos negros. Y aquí arriba también, que donde se les toca, ellos cierran la boca con una velocidad impresionante y con 400 libras por centímetro cuadrado un animal adulto. Doctora, ¿cómo es el trabajo de campo con un cocodrilo cuando a usted le toca hacer investigación para medirlos, para obtener muestras, para estudiarlos? ¿Cómo es el trabajo de campo? Me parece que no debe ser una tarea sencilla. No es una tarea fácil, se requiere muchísima atención, porque además la adrenalina nos hace sentir todo el ruido y escuchamos en nuestras espaldas. Siempre tenemos un grupo de las personas con las que trabajamos. Generalmente los cazadores nunca están solos, siempre tienen su compañero, y nosotros hemos creado grupos con los que nos entendemos solo con mirarnos. Entrenamos estudiantes que tienen que ser personas muy organizadas. Las sogas, todo el material con el que trabajamos hay que estar pendiente de ellos porque podemos ahogarnos si nos caemos de una lancha. Los animales se manipulan muy cuidadosamente. Tenemos bastones que nosotros hacemos porque los que compramos en mercado es muy caro. Y cuando los cogemos, los amarramos bien, no le ponemos anestesia porque ellos son animales de sangre fría, es decir, son ectotérmicos que necesitan el sol para calentarse. Entonces su metabolismo va a depender de condiciones externas. Si ponemos un relajante muscular o una anestesia, van a durar mucho tiempo dormidos y se pueden ahogar o un enemigo se los puede comer. Entonces nosotros los capturamos por el cuello, después le cogemos y le ponemos un tape en la boca. Una vez que está así, los medimos, ¿sí? Lo medimos el largo total, que va desde la punta del hocico hasta la cola. Le medimos el largo del cuerpo, esta es la cloaca. Por este orificio ellos orinan, defecan y una hembra pone sus huevos. Un macho puede eyacular dentro de una hembra con su pene que también sale por ese orificio. Hay machos y hembras, pero aparentemente externamente no se puede diferenciar. Se diferencia con palpación aquí en la cloaca. Otra cosa bien interesante es que los cocodrilos han estado en el desarrollo humano desde que tenemos conciencia. Existen registros de hace más de 2000 años con los egipcios que se creó el primer perfume a base de glándulas de cocodrilo que se encuentran en esta parte. Correcto. Ellos liberan una mezcla que tiene propiedades muy interesantes de captadores de olor y se hacen perfumes. Interesante. Bueno, ahora también hacemos carteras, comemos su carne. Tienen una piel que es muy sensible. La gente piensa que porque ve un cocodrilo de 4 metros y que esto es un hueso, realmente son huesos, la parte superior es un hueso, de otro origen embrionario, pero es hueso. La gente piensa que los animales no sienten y realmente sienten.
Ellos, si una mosca se les para, ellos sienten. Ellos sienten. Entonces, tienen también unas glándulas de sal. Aquí, en lugares donde no hay agua dulce y ellos tragan mucha agua salada, entonces liberan la sal por acá para mantener sus características homeostáticas, ¿no? Qué interesante este fascinante mundo de los cocodrilos, doctora. Hacemos una pausa y ya regresamos con Imagínate. El podcast. Continuamos con más en Imagínate TV, el podcast de la CENACYT, en esta ocasión con la doctora Cocodrilo. Doctora, usted es becaria doctoral de la CENACYT. Con esta beca de CENACYT, usted tuvo la oportunidad de estudiar su doctorado en biología en Texas. Cuéntenos. Bueno, miren, yo he tenido la fortuna de recibir muchísimo apoyo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Tenemos un convenio con la UTP, pero cuando yo quise hacer mi maestría en la Universidad USMA, el Instituto Smithsonian me permitió hacer todo mi trabajo de maestría en sus laboratorios. De hecho que la CENACYT me ha apoyado desde hace más de 20 años. Cuando estaba el doctor Ceferino, al inicio de la CENACYT, él fue de las primeras personas, y creo que yo fui una de las primeras personas que la CENACYT apoyó para ir a presentar su trabajo. Fui a Cuba esa vez, y a partir de eso la CENACYT se ha convertido en un motor muy grande de todas las investigaciones que he realizado y de todas las personas a las que hemos capacitado. Luego fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Texas Tech, bajo la tutoría de uno de los pioneros de la biología molecular de los cocodrilos, el doctor Lou Densmore, en Texas Tech, y fui becaria de la CENACYT. Luego hice mi postdoctorado en el Smithsonian, y con el programa de inserción de becarios con el doctor Mota, me integré a la Universidad Tecnológica con una visión biotecnológica. Si bien es cierto, hago mucha investigación básica, una de las cosas por las que me he preocupado y que realmente me fascinan es aplicar el conocimiento básico para resolver problemas del aquí y ahora. Y la biotecnología, la economía circular tiene mucho que ver con los cocodrilos. No es solamente corretearlos o no solamente es ir a estudiarlos en el laboratorio, sino que a partir de ellos hemos desarrollado herramientas moleculares que nos sirven como sello de calidad y origen. Por eso actualmente usted está desarrollando un laboratorio en biología molecular y analítica en la Universidad Tecnológica de Panamá, sí, ¿verdad? Cuéntenos. Es algo que desde hace muchos años, la razón por la que quise ir a hacer mi doctorado ya tan adulta fue precisamente poder regresar a Panamá y luchar por tener un laboratorio de biología molecular y biología forense para la biodiversidad, con aplicaciones biotecnológicas dentro de una universidad del Estado, y gracias a que la Universidad Tecnológica me aceptó, me acogió y me ha dado todas las posibilidades, ahora tenemos 100 metros cuadrados en el edificio nuevo de investigación, en el que estamos armando un laboratorio que pienso que va a estar a la altura de Indicasat o a cualquier otro laboratorio del mundo en el desarrollo de biología molecular, biotecnología para la vida silvestre. ¿Qué hallazgos, qué hipótesis, qué preguntas usted quiere poner a correr en este laboratorio, doctora? Bueno, actualmente ya empezamos a correr, aunque no dentro del laboratorio per se, porque todo lo que he hecho investigación está en el laboratorio del Instituto Smithsonian. Poco a poco nos vamos a empezar a mover, pero estamos, por ejemplo, en el desarrollo de prebióticos para mejorar la alimentación en las granjas de animales silvestres. Y empezamos con los cocodrilos. Mi estudiante y espero generación de relevo, Melcelina Aguilar, está haciendo su tesis doctoral, o ya la terminó, en la estructura de la microbiota de los intestinos de los cocodrilos. Tengo otro estudiante doctoral
que está estudiando cómo se comportan las dos leyes de la termodinámica dentro de los ecosistemas marino-costeros y cómo influye eso con los cocodrilos y con la pesca en Panamá. Tenemos otra serie de estudiantes de diferentes universidades. Llevamos más de 70 estudiantes alrededor de Neotrópico y en Panamá más de 20 estudiantes, con la idea de que la gran mayoría, si no todos, se queden como una generación de relevo, que fue un trato que hicimos con la Universidad Tecnológica de educar y preparar a los nuevos investigadores en biotecnología para la vida silvestre. ¿Cómo ha visto este entusiasmo por parte de estas nuevas generaciones que usted le está inculcando este amor, esta pasión por el cuidado de la fauna silvestre? La gran mayoría de mis estudiantes son gente que tiene una emoción grande por estar en la vida silvestre y quieren ser cazador de cocodrilos. Pero lo que aprenden conmigo es que nosotros no queremos cazadores de cocodrilos. Queremos científicos que sepan cazar y manejar fauna. Queremos que puedan desarrollar alta tecnología con las diferentes especies, pero que no solamente sepan manejar la fauna, ¿no? Bien. Doctora, cuando un cocodrilo aparece en una zona urbana, ¿cómo la ciencia puede ayudar a entender de dónde vienen o por qué llegó allí? ¿De qué manera la ciencia nos explica por qué? Bueno, mire, saber de dónde viene un animal, así sea que de pronto usted lo encontró en su piscina, en frente de su casa o en el río, lo hemos trabajado por más de 20 años. Hemos desarrollado los marcadores moleculares a nivel de microsatélites que podemos identificar un cocodrilo de población y origen. Es decir, yo le puedo decir a usted de dónde viene un cocodrilo, una piel, si fue traído de Darién, si fue traído de Bayano, le puedo decir qué especie también es. Usamos barcoding para eso, pero eso es una cosa que nos ha tomado a la CENACID, al Instituto Smithsonian, a la Universidad Tecnológica y a mí, y en parte a la Universidad de Texas Tech, más de 20 años, ¿no? De inversión. La importancia de invertir en este tipo de investigaciones. Exactamente, nosotros podemos estimular el uso de estos animales como si fueran gallinas, ya con una herramienta legal y forense que nos permite incluso identificar animales a nivel de individuo. Doctora, ¿cómo usted describe su caminar en estos 20 años y cuál considera usted que sigue siendo estas tareas pendientes? Sí. Bueno, creo que ha sido una vida exitosa, llena de aventuras, llena de conocer gente muy interesante, gente... tuve la fortuna de ir con la delegación de Panamá a Johannesburgo en el 2001 y estar en el mismo estadio que el señor Mandela. Conocer gente muy interesante, conocer gente en el campo que sabe y uno aprende mucho más de ellos que lo que uno puede enseñar. Una de las cosas es que también ha sido un reto, ha sido un trabajo muy fuerte y ha tenido que ser una disciplina férrea. Yo le dejo siempre a las generaciones futuras es que uno no logra nada, aunque tenga la genética y aunque tenga mucha inteligencia, no deja nada si no tiene el corazón para hacerlo, si no tiene la disciplina. El jefe tiene que ser el primero que se levanta y el último que se acuesta. Y nuestras generaciones, para que puedan mandar y para que puedan llevar un proyecto, tienen que aprender eso. Tienen que ser el primero que se levanta y tiene que ser el último que se acuesta. Tiene que demostrarle a sus ejércitos, a su gente, que lo hace y sabe hacerlo y motivarlo con ese deseo de apoyar. Pensar que la vida pasa. Yo llevo 36 años en Panamá y la vida pasó muy rápido y lo que me ha dejado es todo lo vivido. Y realmente yo quisiera que mis alumnos, que mi generación de relevo
tuvieran esa felicidad de haber vivido, de vivir las cosas emocionantes que yo he tenido la oportunidad de vivir. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Cocodrilo, por compartirnos su testimonio, su anécdota, sus vivencias en el mundo de la ciencia. Una mujer inspiradora, pionera de la ciencia, que ha dedicado su vida al estudio de la evolución y la genética de los cocodrilos. Muchas gracias, doctora Venegas. Ay, muchas gracias a ustedes y a ti por recibirme. Muchísimas gracias. Nos esperamos en el siguiente episodio de Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Imagina TV. Haz posible el futuro. En cada idea